Hola amigos, aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a comentar este cómic del año 88, From Hell, de Alan Moore y Eddie Campbell. Este tomo recopilatorio se hace cargo, digamos, de este cómic que Alan Moore publicó por entregas a la manera de Dostoyevsky, ¿cierto? Con Crimen y Castigo. Es un cómic que se publicó en el 88 al cumplirse el centenario, digamos, de los crímenes atroces de Jack el Destripador en Whitechapel. Alan Moore no necesita presentación, es un autor del cómic europeo, un autor británico que también tiene una fuerte presencia dentro del cómic norteamericano. Él es el autor de Watchmen, cómic que ya comenté en este canal, y también Judgment Day, un cómic que también comenté, el cual, digamos, hace cargo de dar una visión renovada y también bastante original de los personajes del universo de Rob Liefeld, un dibujante bastante polémico y bastante cuestionado que formó parte, digamos, de la camada que dio vida a Image. Pero bueno, no nos vayamos por, digamos, la tangente y vamos al punto. From Hell es un cómic sumamente importante, creo, para entender, digamos, una lectura de los cómics más madura, una visión que nos permite alejarnos, ¿cierto?, de esta visión estereotipada que hay sobre los cómics con respecto a que son material infantil, a que, digamos, hay un prejuicio todavía de algunos lectores hacia el cómic y por lo mismo los llaman novela gráfica para tratar de algún modo de subirle el pelo o de tratar de darle una dimensión un poco mayor y equitativa con el libro, ¿no? Bueno, el cómic como arte, como noveno arte, sin duda tiene diferencias, es un arte secuencial, es un arte que va hermanado con la imagen y que en este caso podríamos decir que el trabajo de Eddie Campbell en el dibujo es magistral y creo que para muchos, ¿cierto? Le parece un tono descuidado, que tiene un trazo un poco, digamos, sucio, pero creo que hace un juego increíble con la historia y el nivel de documentación que tiene esta historia From Hell, que se centra, ¿cierto?, en el personaje oscuro de Jack el Destripador, pero no lo hace de la manera, digamos, tradicional, sino muy a la manera de Alan Moore, tratando de abarcar distintas dimensiones que no solamente tienen que ver con lo histórico, sino también con lo metafísico, la conspiranoia, está el tema de los francmasones, ¿cierto? Está, digamos, también hay un tema acá de la realeza y la época victoriana, ¿cierto? Mostrada como el poder y la corrupción aplastan al más débil. Hay una serie de personajes históricos que desfilan por acá, artistas, personajes, digamos, como el hombre elefante, ¿cierto? John Merrick, Bill Cody, el circo de Buffalo Bill, aparece William Butler Yeats, William Blake, Oscar Wilde, aparece una serie de políticos, la misma Reina Victoria. En el fondo, lo que hace Alan Moore en este cómic es generar un cuadro de época. Eso es lo importante. O sea, Alan Moore toma distintas premisas o distintas, digamos, enfoques que numerosos riperólogos, ciertos estudiosos que se han dedicado a investigar, digamos, la trayectoria y la forma en que se desarrollaron estos crímenes a lo largo de la historia, Alan Moore las toma y genera un nuevo puzzle, ¿no? Genera una especie de nueva construcción, pero que a él le permite, digamos, interrogarse con respecto a temáticas que a él le importan, como por ejemplo el poder, como por ejemplo la metafísica, las obsesiones de los personajes que de algún modo se desvían, ¿cierto?, en el camino de la razón, como una idea se vuelve tan poderosa que genera monstruos. Los sueños de la razón generan monstruos. De algún modo, esta idea de Goya, ¿cierto?, se grafica muy bien en este cómic, que es bastante oscuro y en el cual no hay héroes. Al igual que en Watchmen, hay una serie de personajes que se muestran con toda su sordidez, con toda su decadencia. Entonces es un cuadro de época que en el fondo lo que hace es plantear una historia sobre el mal absoluto, un mal incontrolable y un mal del cual todos somos parte y que de algún modo todos somos responsables. Me voy a centrar en el cómic y en la última parte quiero referirme un poco a la adaptación cinematográfica que realmente queda en deuda con esta historia.
porque el cómic de Alan Moore está sumamente documentado. O sea, no solamente genera un cuadro de época muy exacto con los personajes que fueron parte de esto, no solo las prostitutas que fueron asesinadas, sino los jefes de la policía, los políticos de la época, digamos, también distintas situaciones que en ese momento eran dignas de escándalo, ¿no? Las relaciones homosexuales de la realeza, el incesto, una serie de elementos que dan cuenta, ¿cierto?, de cómo de algún modo este fin de siglo va a desencadenar, y sobre todo a través de la figura mítica y, digamos, misteriosa, Jack el Destripador, del cual no se sabe realmente quién era el asesino, si era un grupo, si realmente era una logia la que está detrás, una secta, o finalmente era, digamos, la misma policía la que estaba implicada en esto. O sea, hay una serie de elementos que se van tejiendo y que en esta historia, de algún modo, le sirven a Alan Moore para tejer una crítica muy fuerte al poder y sobre todo al orden establecido en Gran Bretaña y que todavía se sigue manteniendo, ¿cierto? El poder de la monarquía, el tema de la prensa, el tema del amarillismo, el tema también de la corrupción adentro de la policía y finalmente el personaje principal, ¿no? Jack el Destripador, que en este caso es William Gould, un médico, ¿cierto? Médico de la corte, médico de la realeza, que asume una tarea, ¿cierto? Asume la tarea de desaparecer a mujeres que estaban chantajeando a la corona, pero a la vez él tiene una propia agenda, ¿no? A diferencia de lo que podría ser una historia típica policial o una historia de género negro, aquí de antemano ya sabemos quién es el criminal, sabemos que William Gould es el hombre detrás de los asesinatos. Gran parte de esta historia, que está compuesta por 12 capítulos, un prólogo y un epílogo, ya nos dan de antemano cuenta de quién es Jack el Destripador y cuáles son sus móviles. Más bien, la historia no se centra en eso. La gracia de la historia no está en decirnos quién es el asesino y que tengamos que descubrirlo y seguir un trayecto a la manera de una historia de Agatha Christie o de Conan Doyle, sino que acá lo que importa más bien es ver cuántos ingredientes terminan jugando a favor de que se genere una bruma en torno al personaje de Jack el Destripador, al punto de que la figura alcanza un nivel mítico, un nivel casi demoníaco, como una fuerza de la naturaleza, al punto de que el mismo Gould ve que su agenda, de algún modo, de poner por delante sus ideas masónicas, ¿cierto? Y de algún modo poner por delante toda una serie de ritualismos que él más bien siente que lo conectan con unas deidades, ¿cierto? Mayores y que lo convierten a él mismo en una deidad, se van como compaginando al punto de que confabulan, ¿no? Confabulan para generar toda esta bruma, este horror en el cual finalmente, como dije, todos son responsables, no solamente los corruptos, sino también las personas que seguimos alimentando este mito. La historia además está acompañada de un breve cómic que sirve como, podríamos decir, de apéndice, que se llama La danza de los cazadores de gaviotas, jugando con el apellido de Gould, ¿cierto? Que este Dance of the Gould, Danza de los Cazadores de Gaviotas, da cuenta de todas las personas que en algún momento fueron testigos y que van desviando, ¿cierto?, la idea del crimen y se forman, se introducen a la historia como parte de la ficción. Todos estos riperólogos, todos los que consumimos estos libros, estos bestsellers, estas cintas que históricamente se han producido en torno al personaje, y todos los que de algún modo alimentan, digamos, esta ficción, van haciendo cada vez más grande al personaje. Y esto es un poco lo que anticipa Alan Moore como los vicios que de algún modo van a alimentar también al siglo XX, ¿cierto? Como de algún modo hoy día también lo hacemos con las redes sociales, cómo vamos generando y diseminando, ¿cierto? Viralizando información y en esa medida Jack the Ripper, Jack el Destripador, aquí aparece como un gran virus. Bueno, la historia parte con dos de los implicados, ¿cierto?, en el prólogo, en la investigación, que son el detective Aberline y este psíquico, Les, que es un fraude realmente, es un tipo que se dedicó a estafar a la corona, a la reina Victoria, a decir lo que ella quería escuchar como una especie de, digamos, de consejero. Y finalmente estos dos tipos se reúnen, ¿cierto?, ya muchos años después de ocurrido y cerrado el caso de Jack el Destripador, como a visitar la tumba, ¿cierto?, de otro de los implicados, el que fue utilizado
como chivo expiatorio, que es Druid, un profesor que es acusado, ¿cierto?, de pedofilia y que es, digamos, utilizado como cabeza de turco por los masones, y se reúnen y de algún modo ellos dicen, o sea, lucramos con esto. Nuestro silencio, nuestra complicidad, nuestro deseo por también mantener segura, ¿cierto?, a una de las víctimas que se pudo salvar porque también contribuimos a este silencio, y también fuimos cómplices de encubrir todos estos crímenes que la corona permitió, que Scotland Yard permitió, y que de algún modo nosotros sabíamos quién era el responsable, pero no dijimos nada y nos dieron una pensión jugosa, nos retiraron o simplemente pagaron por nuestro silencio, nos hace cómplices. Ya desde esa premisa, la historia te da cuenta que se sabe quién es el asesino y que hubo mucha gente que de algún modo, con el canto de la goma de borrar, digamos, con su silencio, con esta idea de tachar, finalmente todos se hicieron parte del crimen, ¿no? Todos de algún modo son responsables de que estos asesinatos hayan quedado como simplemente una página de ficción, como alimento para el morbo ciudadano. Se culpó a judíos, se culpó a migrantes, se culpó a mucha gente y todavía siguen en las diversas teorías apareciendo nuevos nombres, ¿no? Y cada vez es más absurdo, sobre todo en este cómic que cierra, en esta danza de los ghouls, el Alan Moore mismo aparece como otro más de los implicados en la continuidad de esta historia y muestra como un vertedero, ¿no? Que finalmente es el vertedero de la ficción, en donde finalmente todos aparecemos como consumidores y consumidos, ¿cierto? Los distintos teóricos que han aparecido y que han culpado a gente, incluso hasta Lewis Carroll aparece culpado como un posible Jack el Destripador, ¿no? Y que dejó las claves en sus escritos, ¿no? En sus libros, en Alicia, en Más allá del espejo, en todo, en Fantasmagoria, en sus distintos libros de poesía y narrativa, ahí también están las claves. O sea, Lewis Carroll también puede haber sido un Jack el Destripador. Entonces, un poco lo que hace aquí es Alan Moore jugar mucho antes de que aparecieran todos estos libros como el Código Da Vinci o todos estos libros de conspiranoia con sectas como los masones, los Illuminati, mucho antes, estamos hablando del 88, ya Alan Moore juega con esto a propósito de una de las teorías arrojadas, que es la teoría de Stephen Knight en su libro de la solución final o The Final Solution, en donde él teje, digamos, toda esta idea de conspiranoia en donde está implicada, ¿cierto?, la corona y está implicada también los masones, ¿no? En donde finalmente uno de los herederos a la corona, Albert Victor, ¿cierto?, tiene una relación con una mujer, Anne Crook, y de esa relación con una plebeya, podríamos decir, con una mujer del pueblo, nace una niña que se llama Alice, ¿cierto? Esta niña es entregada a los padres de Anne Crook. Anne Crook termina en un manicomio, recluida, ¿cierto? Y finalmente Albert sigue con su vida. Vemos luego en el cómic a Albert siguiendo su vida licenciosa, su vida con amantes de distintos sexos, finalmente es atrapado en un escándalo en una casa como de sodomía, es acusado y finalmente es como muere por la sífilis, ¿no? Pero este producto, esta niña, posible heredera a la corona, es finalmente la mancha que la reina Victoria quiere ocultar. O sea, este nieto, este sobrino nieto, es una espina, ¿cierto?, en sus zapatos, eso es una piedra en sus zapatos y necesita eliminarlo. Y sobre todo porque, claro, cómo conseguía a sus novias Albert Victor, ¿cierto?, de acuerdo a esta historia de Stephen Knight y que toma, ¿cierto?, Alan Moore para construir From Hell. Como uno de los elementos de los cuales históricos toma, porque toma elementos también de la biografía de William Gould y de distintos retazos de la historia, va armando este complejo entramado que es From Hell. Bueno, lo conseguía a través de su amigo Walter Sicker, que es un pintor alemán, que también es uno de los que, digamos, a través de sus pinturas, su arte y sus declaraciones, también fue generando, digamos, una especie de rol dentro de la historia de Jack el Destripador, porque su arte, digamos, está ligado a pintar en las casas de estas mujeres, de decir que él era vecino de Jack el Destripador. O sea, también es alguien que lucró con esto. Él conseguía, digamos, modelos para pintar desnudos y ahí es donde, digamos, entre esta amistad de Seeker con el Albert Victor, con el príncipe, es que él conoce a Anne Crook y conoce también a un grupo de prostitutas que posaban para este artista. Y entre esas está Mary Kelly. Mary Kelly es una de las prostitutas y que se le ocurre
chantajear a la corona porque las prostitutas en ese momento tenían que pagarle a mafiosos, a peligrosos criminales que las estaban extorsionando. Entonces, como no tenían el dinero y tenían que trabajar el doble o el triple prostituyéndose, con todas las enfermedades venéreas, con todo el peligro que había en esa época, deciden chantajear a la corona porque ellas tienen el conocimiento de que existe esta niña ilegítima, ¿no? Entonces, y utilizan a Seeker, a Walter Seeker como emisario. Él va y recurre a la mamá de Albert Victor y esto finalmente llega a oídos de la reina Victoria y entra, digamos, a tallar aquí William Gould, médico real, al cual la reina Victoria le encarga sea el sicario, ¿no? El asesino de estas mujeres. Bueno, William Gould tiene su propia agenda, es un francmasón y es un tipo que además tiene una particular idea con respecto a, digamos, la lucha que se está librando en el mundo en ese momento. En ese momento también hay revoluciones por querer acabar con la monarquía, luchas por la democracia, deseos de, digamos, de entrar en una época en donde finalmente pase algo como lo que ocurrió, ¿cierto?, en la Ilustración. Están los movimientos también marxistas. Entonces la revolución industrial está en pleno auge, hay una serie de divisiones sociales muy complejas. Entonces William Gould señala, ¿cierto?, que estos herejes, estas mujeres, representan un poco eso. Representan el mundo de la irracionalidad, el mundo de la sensibilidad, el mundo dionisiaco. Entonces, él como francmasón, como un cruzado de la razón, inicia una especie de búsqueda de estas mujeres, pero los asesinatos son rituales. Los asesinatos están relacionados con el poder masculino. Y esto está muy bien explicado en el cómic, en una escena bastante larga, en el capítulo 3º o 4º, si no me equivoco, en el cual uno de los, digamos, asociados o cómplices de William Gould es el cochero Netley, cochero que trabajaba para la corona, que trasladaba personalmente a Albert Victor y que luego se vuelve, digamos, el cómplice, uno de los cómplices materiales de ¿cómo se llama?, de William Gould, porque él le ayuda a ubicar a las mujeres, a localizarla en los barrios bajos de Whitechapel y ponerle señas, darle regalos para que luego él, en su rol de Jack el Destripador, como su alter ego, ¿no?, vaya y las asesine. Entonces, en este capítulo en donde se narra un poco digamos, la visión que tiene, la visión compleja que tiene William Gould, vemos un recorrido por la ciudad, por todo Londres, y cómo le va señalando a Netley que cada elemento arquitectónico que hay en la ciudad, las distintas piedras, ocultan la historia. Y detrás de esa historia hay una lucha que se está librando entre arquitectos dionisiacos, entre filósofos, entre poetas, entre gente que de algún modo, representando estos dos polos de la realidad, estos dos polos de la mente del hombre, de la sensibilidad y la razón, cada uno toma un lugar. Y el lugar de William Gould es el lugar de la razón, ¿no?, el lugar del poderío del hombre. Y él señala que estas mujeres y todos estos revolucionarios que quieren acabar con la corona, de algún modo representan el mundo dionisiaco. Y ahí hay una serie de simbologías, ¿no?, la luna y las estrellas que la rodean. Él señala que, por ejemplo, la luna, Selene, es la diosa de las mujeres, y las estrellas rodeándolo, un símbolo masónico, es estrellas que tienen encarcelado, ¿no?, al poder de la mujer. Entonces él señala que si él no hace estos asesinatos y no los convierte en algo ritual, en un símbolo para el mañana, el mundo va a terminar dominado por el mundo de la locura, por el mundo de la irracionalidad, por el mundo de las visiones, y que él es un hombre que está en ambos polos, ¿no?, porque William Gould sufre una apoplejía que lo hace ver a un gran dios, a Jabulón, y ese gran dios le da la orden de cometer todo esto en nombre de el orden, ¿no?, en nombre de devolver el poderío a la razón. Entonces, claro, lo interesante es que William Gould tiene su propia agenda. Los masones, en el fondo, es un grupo de hombres de poder, un grupo de hombres que, digamos, en estas redes sociales que tienen, ¿no?, muy fuertes, un jefe de la policía, médicos, gente en la corona, gente en cargos importantes en la política, intercambian, ¿cierto? Finalmente son nexos en los cuales se benefician. Y también ocultan sus placeres, ocultan sus desviaciones y se amparan unos en otros. Pero
a pesar de que existe toda esta especie de simbología y de acuerdo como lo presenta el cómic, ¿no? Toda esta especie de ritualismo y toda esta especie de juntémonos en un lugar, nosotros tenemos nuestros códigos, nuestros saludos, nuestros anillos, no pasa de eso, no pasa del adorno. En cambio, William Gould sí te lo muestran como un tipo obsesionado, un tipo con una lectura profunda de toda esta mitología, de toda esta historia de los masones, y obviamente se siente como un elegido directo del arquitecto, un elegido de Dios, y se lanza en una cruzada por poner, digamos, estas ideas de manifiesto y escribirlas con sangre, ¿no? Y señala que él está directamente relacionado con los antiguos visionarios. Ahora, aquí Alan Moore se toma una licencia increíble porque a medida que va cometiendo los asesinatos, Gould obviamente se va volviendo cada vez más enajenado en sus obsesiones e incluso llega a viajar en el tiempo, y eso, bueno, ya es un elemento metafísico muy interesante que para algunos puede parecer una licencia muy fuerte porque estamos en una historia ambientada, histórica, en la época victoriana, y de repente William Gould, cuando va a matar, por ejemplo, no recuerdo bien si a Lisa Straight o a otra de las prostitutas, ¿cierto? A Polly Nichols, no sé, pasa por un callejón, ¿cierto? Muy típico de las calles londinenses de esa época, y al pasar ve una ventana y por la ventana ve a un tipo prácticamente viendo un show de concursos con un afiche de Marilyn Monroe, algo de los 70, y se sorprende William Gould y también el otro tipo se sorprende, o sea, empieza a tener como conexiones con otras épocas, y eso es porque de algún modo lo que quiere plantear Alan Moore con esto, y es una licencia narrativa muy bien lograda, yo creo, es mostrar que el tiempo es cíclico, y la violencia y también la indolencia y la forma en que nosotros nos vamos a volver con el tiempo, seres pasivos, seres que no vamos a saber nada de la historia, o seres que de algún modo vamos a atiborrarnos de objetos, de cultura pop, de detritus, de basura en el fondo, de basura cultural que va a tapar, digamos, de algún modo nuestro conocimiento del mundo, de la realidad, incluso nos va a enajenar del resto. Es un poco lo que William Gould también anticipa, ¿no? Él está en una cruzada contra eso, pero luego, a medida que vas viendo los asesinatos y ya cuando comete el asesinato más atroz, cuando él cree que mata a Mary Kelly, a la esquiva Mary Kelly, que varias veces trata de matarla y no puede, él piensa que realmente ya ha llegado al punto y tiene una visión máxima en donde incluso llega como a una oficina, ¿no? Y ve mujeres vestidas con minifalda y hombres enajenados a su trabajo como burócratas, casi a una época post-kafkiana, ¿no? Ya no es... Llega como a la distopía moderna, o sea, al mundo actual, al mundo bursátil, al mundo de la bolsa, al mundo no sé, de los trabajos en oficinas, y se da cuenta y les dice, ¿no? O sea, yo no escribí esta historia con sangre para que ustedes se convirtieran en estos animales sedentarios. Entonces, hay un elemento ahí donde cruza las épocas, ¿no? Y donde siempre se te está diciendo que de algún modo todo lo que te plantea esta historia es casi el inicio del siglo XX y XXI, lo que estamos viviendo. O sea, por eso está ese eslogan, ¿no? De que con sangre fue escrito el siglo XXI a manos de Jack el Destripador. Ahora, otro elemento interesante del cómic es que el mismo nombre Jack el Destripador y todo este mito que se genera y todos los posibles implicados es algo que la prensa alimenta, ¿no? O sea, Jack el Destripador no se autodenomina como tal. William Gould utiliza esto ni siquiera publicitariamente. Él quiere simplemente cumplir su cruzada, terminar con el encargo de la reina, ahí se acaba esa parte, pero él está en su propia cruzada. Pero por otro lado, chantajea a la policía, sabe que hay masones que también están implicados, hay mucha gente que está metida, hay gente de Scotland Yard que se lava las manos, que decide investigar hacia otros cauces, preocuparse de otros posibles implicados para dejarlo a este tipo hacer su trabajo encargado por la reina, y finalmente la prensa es la que hace como, digamos, se relame los bigotes y hace todo su, digamos, genera, ¿cierto? El mito, genera el nombre, empieza a enviar cartas falsas, empieza a generar toda una historia aparte para el morbo ciudadano y también para poder lucrar, ¿no? Para poder vender más diarios. Entonces cada caso lo van vinculando. Si es necesario vincularlo a un tema racial, lo hacen, son los judíos. No, si a un tema, a crímenes pasionales, lo tiran para allá. Y cada vez, o sea... te muestra cómo la prensa es tan ridícula que mandan como por ejemplo partes de animales, hígados, cuerpos, cartas ensangrentadas, cartas escritas con tinta y todo así. Y luego llega un punto en donde las cartas que llegan a la policía, también eso está narrado en el cómic, son enviadas hasta por niños. O sea, hay gente que haciendo bromas siguió alimentando el mito. Entonces es por eso que digo que todos son parte, ¿no? Entonces es un cuadro de época genial.
Hay momentos muy sutiles también en la historia que están muy bien logrados cuando va a desafiar a William Butler Yeats, que forma parte, el gran poeta, ¿cierto? Forma parte de otra logia, de otras ideas, ¿cierto? Y de algún modo ya está en su cruzada William Gould y va y se burla de él y dice, sí, sigue escribiendo tus poemas, sigue escribiendo tus razonamientos estúpidos, o sea, yo estoy escribiendo la historia con sangre, ¿no? O sea, más o menos es un poco desafiante en ese sentido William Gould. Luego también se entrevista con John Merrick, el hombre elefante. Luego también vemos una fiesta en la casa de Oscar Wilde. Entonces hay una serie de elementos que hacen este cómic bastante complejo. Es un cómic de más de 500 páginas que hay que releer varias veces para no pasar detalles. Es un cómic muy bien documentado, trae un apéndice además, como es usual en Moore, ¿no? Como vemos en Watchmen o en otros cómics, donde él agrega elementos que, junto con los elementos visuales del cómic, gráficos y también las viñetas y los bocadillos y todo eso, también hay una parte como más literaria, ¿no? Documental, histórica, cronística que él también hace, ¿no? Porque revela que para hacer este cómic, obviamente, él no quería hacer un cómic chapucero, no quería hacer la típica historia policial que ya se ha contado 1000 veces de Jack el Destripador, Jack el Destripador versus Sherlock Holmes, Jack el Destripador es tal, ¿no? O sea, o incluso hasta historias infantiles, ¿no? Jack el Destripador es mi vecino, tonteras, o sea, en el fondo él quería hacer una historia compleja, una historia que abarcara temas que tienen que ver en el fondo con el desarrollo de la humanidad, con la evolución de nosotros como sociedad, como especie, o sea, con temas que son obviamente puntuales, o sea, la política, el poder, las desviaciones del poder, la filosofía detrás, qué nos moviliza, ¿no? ¿Qué fuerzas son las que nos mueven? O sea, el razonamiento o la sensibilidad. Entonces hay una serie de elementos que están acá y lo interesante de la historia es que no hay villanos, o sea, el mismo William Gould no es un villano, o sea, es un asesino, sí, pero también, por ejemplo, las prostitutas son chantajistas, son embusteras, o sea, no son heroínas, no son víctimas, ellas también generan víctimas a lo largo de su paso, o sea, ellas son ladronas, se pelean entre ellas, se traicionan. Aberline, el detective, también es un inútil, es un mediocre, engaña a su mujer, en muchos casos hace la vista gorda, muchas veces deja el caso porque está tras una de las prostitutas, se enamora de una de las prostitutas. Entonces, en el fondo, no es una historia con héroes, es una historia muy real, o sea, como realmente se dan estos casos, ¿no? En donde los culpables pueden ser muchos y, como dije, todos son los implicados porque de algún modo, sea por acción, como el caso de Gould, o por omisión, el detective decide no investigar. El jefe de la policía dimite porque se ve superado por el caso o porque la política lo obliga. Entonces manda un comunicado y se retira el caso, abandona todo. El caso retrocede 5 pasos. Luego siguen una nueva pista falsa. La prensa colabora para que la pista falsa tenga de algún modo potencial como posible investigación. Hacia allá va la policía. Entonces todos contribuyen para esto. Me recuerda mucho a lo que Bolaño hace en la parte de los crímenes, ¿no? En 2006-66. Ahí pueden ser las maquiladoras, los narcotraficantes, un asesino en serie, un escritor devenido en un posible asesino en serie, casos aislados, crímenes pasionales. O sea, hay una serie de elementos que muestran que todos estamos en el mismo maldito buque del mal, ¿no? Y todos estamos encerrados en este espacio, en esta especie de lugar sórdido, de espacio terrible que es Whitechapel. O sea, Alan Moore nos obliga a ser parte del cómic y también sentirnos cómplices, ¿no? del personaje, porque desde la primera instancia ya sabemos sus motivaciones e incluso hay puntos donde no digo que uno siente empatía, pero entiende sus razonamientos y dices, sí, bueno, a este hombre lo mueve una lógica. Entonces, eso es lo que hace Alan Moore. No genera esa idea de que, él es el malo, es el villano, se está relamiendo el bigote, va a poner a la mujer atada en el tren. No, o sea, para él el villano o el personaje que aquí se podría ver como el villano es un ser con motivaciones complejas, a la vez que los personajes que supuestamente vienen a ser los héroes, la policía, la gente que se preocupa supuestamente por el bien social, los políticos, incluso hasta la monarquía, también están implicados, o sea, también están sucios. Entonces, eso es muy interesante. En ese sentido, ya para cerrar, quiero decir que es una obra magistral y que por el contrario, la obra cinematográfica From Hell del año, no recuerdo muy bien, me parece que es del 2000 y algo, 2005, 2006, si bien fue bastante taquillera, es una película mediocre, muy el estilo hollywoodense. Yo por lo general no soy de los que critica esto así como, Hollywood, el demonio, no. Considero que hay buenas cosas, hay malas cosas, y este es un mal producto, sobreestetizado, con Johnny Depp como protagonista, haciendo una especie de papel tipo Sherlock Holmes, en donde mezclan al personaje de Les con Aberline
para convertir en una especie de detective que consume opio y que tiene visiones y que se enamora de una de las prostitutas, como pasa con Aberline, pero en este caso la prostituta es como inmaculada porque nunca la ves realmente prostituirse y finalmente es buena y quiere ser una madre y porque es Heather Graham. En la época victoriana una prostituta, ¿cierto? Con el look de Heather Graham es imposible, ¿cierto? Tiene todos los dientes, está sumamente arreglada, pero todas las otras prostitutas sí están degradadas para hacerla ver a ella con, digamos, una mayor belleza. O sea, es una película absurda, es una película que realmente resuelve todo con un tema racial, el tema de la masonería, el tema digamos, de las motivaciones del personaje que lo interpreta Ian Holm, creo que se llama, el actor que hace de Bilbo. Es como, soy malo, jajaja. Ja, ja. O sea, es realmente todo lo contrario a lo que Alan Moore quiere hacer en este cómic, ¿cierto? No quiere hacer un cómic panfletario, no quiere hacer un cómic conspiranoico, sino una historia de profundidad en la cual, digamos, el tema de la maldad es un tema inherente a la especie. En cambio aquí está todo trivializado, todo banalizado, todo vuelto como blanco y negro. Entonces ese es el gran problema de la cinta. En ese sentido creo que es más recomendable Asesinado por Decreto, una cinta del año 79, en la cual Christopher Plummer hace de Sherlock Holmes y lo cruzan con el tema de Jack el Destripador y está basado en The Final Solution de Stephen Knight. Está, digamos, muy emparentada con From Hell en el sentido de que ambas beben de esa teoría conspiranoica. From Hell obviamente va más allá, pero Asesinado por Decreto es una mejor cinta, si quieren ver algo, digamos, que cinematográficamente se acerque más a esta idea de Alan Moore, ¿no? A esta idea de mostrar las distintas dimensiones, porque Christopher Plummer como Sherlock Holmes, que pasa a ser nuestros ojos en este caso dentro de la historia, si bien es un personaje que, como es Holmes, tiene elementos heroicos, es un personaje que a lo largo de esa película sí se cuestiona, se siente responsable también por su lugar dentro de la sociedad. Entonces es un poco matizado el tema de lo blanco y negro, ¿no? No es tan maniqueo, no es la maldad pura, la bondad. No, entonces creo que en ese sentido es una mejor cinta a la adaptación From Hell, que solo tiene el nombre, porque el resto es un bodrio. Y por último, creo que una mejor adaptación también de lo que podría ser From Hell, o una versión que se pueda acercar a la temática de fondo, no digo a los personajes, a la ambientación, es True Detective, la primera temporada. Porque en esa temporada, específicamente Rost y Cole, los detectives, de algún modo tampoco son del todo heroicos, ¿no? Se ensucian y, por ejemplo, Cole es un tipo que tiene problemas matrimoniales, es un tipo que en realidad es bastante desagradable a veces y hay un poder detrás que moviliza a un personaje que es este tipo, el hombre de la cara quemada, que tiene toda esta, digamos, trono y lugar dedicado a Carcosa y encarna esta maldad absoluta, pero es finalmente un tipo que tiene una agenda propia. Y a la vez sabemos que está en la iglesia y están metidos en una serie de grupos que desatan su hedonismo, su pedofilia, que desatan, digamos, su maldad, pero también lo hacen de una forma como bastante trivial, ¿no? Superficial. O sea, siempre el ritualismo llega hasta cierto punto. Es solamente una forma de encubrir su hedonismo y encubrir su grotesco. Pero el otro personaje, el hombre de la cara quemada, es como Gulo, o sea, es un tipo que tiene su propia agenda, que tiene una filosofía de vida y que ha venido haciendo esto por años en secreto y es casi una fuerza que encarna, digamos, un tipo de filosofía, ¿no? Esta es una cruzada y que siente que se comunica cósmicamente cada vez que mata. Entonces, aquí Rost y el otro personaje un poco juegan ese rol. Creo que obviamente Nick Pizzolatto bebió mucho del material de From Hell, también de The Courtyard, que es otro cómic de Alan Moore, más ligado al tema de H.P. Lovecraft. Obviamente en True Detective está H.P. Lovecraft, está de por medio Guy Maupassant, una serie de autores, ¿no? Que podemos rastrear ahí, pero hay un elemento de From Hell muy fuerte y creo que esa podría ser como una serie de 6, ¿cuántos episodios son? Creo que son 9, 8 episodios de la primera temporada. Como miniserie desarrolla mucho mejor la temática de fondo que From Hell nos presenta, que lo que hace esa película mediocre del año 2000 y tanto con Johnny Depp. Creo que ahí pueden también acercarse un poco a la idea de fondo que tiene Pizzolatto y también Alan Moore, ¿no? De plantear la sociedad como un gran espacio en el cual
es como un gran bowl donde todos chocamos, ¿no? Donde todos nos impactamos uno con otro como canicas rebotando en un espacio y nos hacemos pedazos. Entonces, y lo hacemos a veces por trivialidades, pero detrás del fondo se va tejiendo algo que a veces son fuerzas que nos mueven, fuerzas que desconocemos y que la historia es cíclica de algún modo y hay elementos que se van repitiendo. Y no quiero dejar de mencionar eso ya para cerrar el video. Es increíble cuando tiene el viaje final, digamos, místico, cuando comete el último asesinato con la supuesta Mary Kelly. Hay una confrontación, ¿cierto?, entre William Blake y William Gould. Se encuentran. Y es como el encuentro entre las dos fuerzas, ¿no? Ya William Gould siente que llegó al éxtasis, que se convirtió en un dios, siente que flota por el universo, viaja en el tiempo. O sea, eso está en su delirio. Pero de algún modo también te da cuenta que Blake también estaba en su delirio creativo. Entonces, detrás de los actos demoníacos y horribles de este Jack el Destripador, William Gould, también él siente que hay un arte y se encuentra con William Blake y se contraponen estas ideas, ¿no? El razonamiento de Gould, el razonamiento frío, clínico de Gould contra la sensibilidad y los cantares, ¿cierto? La experiencia y la sabiduría, todo lo que tenía William Blake. Y William Blake le pide, ¿cierto?, a la persona que lo acompaña, dame un lápiz, tengo que dibujar esto que estoy viendo, tengo una visión de un hombre horrible, ¿no?, de un monstruo que va a dar forma al siglo XX, a los años venideros. Y dibuja este cuadro famoso del espíritu de una pulga, si mal no recuerdo, y está dibujando a Gould, pero está dibujando también este cuadro famoso. Entonces, todos esos juegos, esas sutilezas que tiene Alan Moore son muy interesantes para dar forma a una historia en la cual, digamos, se genera un cuadro de época muy interesante sobre la maldad y sobre el destino de la humanidad como especie. Bueno, en definitiva, les recomiendo mucho la lectura de este cómic From Hell, un clásico, ¿cierto?, del cómic. Y en la descripción del video voy a dejar para la descarga, como suelo hacer, algunos links para que puedan leer digitalmente el cómic. Sin embargo, debo señalar que comprarlo, ¿cierto?, no es una mala inversión. Es un gran cómic, es una gran historia, muy bien lograda. Y el dibujo de Eddie Campbell, ¿cierto?, que algunos lectores critican, señalan que lo señalan como descuidado, un cómic con un trazo bastante oscuro, bastante desaliñado, con un trazo bastante sucio. Creo que encaja bien dentro digamos, de la atmósfera del cómic, ya que también de algún modo emula un poco estas imágenes que eran utilizadas en la prensa de la época, tipo daguerrotipo, a la manera de un daguerrotipo, funcionan bastante bien y logra también elementos muy interesantes. Hay una escena en donde se contrasta, digamos, la vida cómoda, la vida digamos, de burgués de William Gould con la vida, digamos, y drama de estas mujeres, de las prostitutas y en general la gente de la zona de Whitechapel, y trabaja dos estilos, ¿cierto? Una especie de estilo más como tipo óleo, con otro tipo de trazo, más como pintura, mientras que mantiene el trazo original. Y creo que de algún modo da vida también a este cuadro de época y logra generar un imaginario interesante con respecto a esta época victoriana de Londres. Así que, sin duda, From Hell, un cómic sumamente recomendado. Y nuevamente, gracias por visitar la página, por recomendar el canal, por compartir los videos, por dar likes y constantemente estar comentando y alentando este espacio que está dedicado, ¿cierto?, a la literatura, a los cómics. Voy a volver en un próximo video referido a las utopías, distopías y las sintopías. Un tema bastante interesante, así que estén atentos. En estos días voy a subir ese otro video, así que nos vemos en una próxima oportunidad en Libros y otras interferencias. Hasta pronto.